Una mujer conduce desesperadamente por una carretera solitaria. Lleva algo entre sus brazos. Cuando un patrullero la detiene, rompe en llanto y asegura que acababa de sufrir una urgencia médica. Dice que acaba de dar a luz al costado de la carretera y que su bebé no estaría respirando. El oficial, conmocionado por la escena, solicita una ambulancia de inmediato. Minutos después, ambos son trasladados de urgencia al hospital. Los médicos revisan tanto al bebé como a la madre. Al examinarla, a ella surge una revelación imposible. Aquella mujer no mostraba ninguna señal de haber dado a luz. Pero lo más inquietante es que ella no tenía un útero. Científicamente, era imposible que ese bebé fuera suyo. Entonces, surgen preguntas. ¿De quién era la recién nacida? ¿De dónde la había tomado? ¿Y hasta qué punto llegó aquella mujer para sostener esa mentira, aquella que llevaba meses construyendo? Esta historia es real y fue protagonizada por Taylor Parker. Taylor venía de cerrar un capítulo complejo en su vida. Venía de un matrimonio fallido del cual habían nacido sus dos únicos hijos. Tras esa dolorosa separación y debido a severas complicaciones de salud, ella tuvo que someterse no a uno, sino a dos procedimientos médicos drásticos que le cambiarían su vida para siempre. El primero en el año 2014, donde se realizaría voluntariamente una ligadura de trompas. Pero un año después, en 2015, fue donde sus complicaciones de salud fueron tan graves que su propia madre tuvo que dar el consentimiento médico para que los doctores le practicaran de urgencia una histerectomía completa, extirpándole por completo el útero. A partir de ese instante, el veredicto de la ciencia sería irrefutable. Taylor quedó completamente estéril y sus probabilidades de volver a concebir un hijo eran de exactamente 0. Poco tiempo después, en julio de 2019, Taylor conoció a Wade Griffin en un rodeo. Él era un supervisor de 27 años en una compañía de techos. Ambos quedarían atraídos casi de inmediato y rápidamente iniciarían una nueva relación amorosa. Sin embargo, un detalle comenzó a pesar enormemente en la mente de ella. Conforme el romance se volvía más serio, Wade le confesó que su más grande sueño era el de convertirse en padre y tener un hijo biológico, cosa que claramente ella no podía concebir. Wade no tenía la más mínima idea de las operaciones de su novia. Taylor le había ocultado tanto la ligadura como la histerectomía por completo a él y a todo su entorno. Para el hombre, ella era una mujer joven, saludable y que además ya había demostrado perfectamente su capacidad biológica para dar vida. Gracias a sus dos hijos anteriores, nadie a su alrededor tenía un solo motivo para dudar de ella. Su pasado como madre era la coartada perfecta. Sin embargo, para Taylor, el pánico absoluto que Wade la abandonara al enterarse de su verdadera condición le daba un miedo paralizante. En lugar de hablar con la verdad sobre las cirugías que le habían realizado, ella decidió arriesgarlo todo y, aprovechando que todos sabían que ya había tenido hijos antes, lo miró fijamente y le aseguró que el milagro de la vida había ocurrido. Estoy embarazada. Una sola frase que, bajo el amparo de un engaño impecable, marcaría el inicio de una lucha contra el tiempo con un final fatal.
La fecha exacta del anuncio fue febrero de 2020. Mantener una mentira de ese tamaño durante unos días es difícil, pero sostenerla durante casi 10 meses va más allá de lo complicado. A principios, las búsquedas en internet de Taylor estaban enfocadas puramente en sostener la mentira frente a Wade. Ella pasó semanas investigando cómo falsificar pruebas de embarazo, cómo descargar ecografías de internet y cómo editar archivos PDF para cambiar los nombres de los médicos y las fechas de las citas clínicas. Todo esto para mantener a Wade emocionalmente atrapado. Sin embargo, el reloj seguía corriendo. Taylor sabía que cada día que pasaba, su vientre tenía que crecer de manera milimétrica y natural ante los ojos de Wade y de toda su familia. No podía improvisar, por eso recurrió a internet y compró un set de prótesis de silicona. Eran panzas falsas diseñadas meticulosamente para emular el aumento de peso y el volumen exacto de una mujer embarazada. Mes a mes, cada mañana, antes de que su novio se despertara o antes de salir a la calle, Taylor se amarraba estas pesadas prótesis debajo de su ropa. Pero la apariencia física era solo la mitad del engaño. Para convencer a los más escépticos, Taylor descargó ecografías de la web, alteró documentos clínicos y comenzó a inundar sus redes sociales con el progreso de su supuesto embarazo. Compartía fotografías tocándose el vientre, hablaba detalladamente de sus antojos y le aseguraba a Wade que la bebé se movía con fuerza por las noches. Incluso impedía a su novio de acompañarla a las supuestas citas médicas, usando siempre como excusa las restricciones por la pandemia de aquel momento. Para los meses de agosto y septiembre, al ver que la supuesta fecha del parto se acercaba peligrosamente, su historial daría un giro siniestro. Dejó de buscar cómo fingir un embarazo y empezó a buscar un objetivo real. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando la fantasía daría un paso a la planificación. Esta se volvió fría, calculadora y macabra. El historial digital que Taylor Parker dejó en su computadora no fue el resultado de un arrebato de último minuto. Sería una escalada criminal perfectamente registrada en el buscador de internet. Taylor utilizó Facebook casi como un catálogo humano. Se unió a grupos locales de futuras madres en Texas y comenzó a espiar perfiles de mujeres embarazadas de su zona geográfica, cuya fecha de parto coincidiera con su mentira. Pero de entre todas ellas, hubo una víctima que tenía todas las características perfectas: Reagan Simmons Hancock, una mujer de 21 años. Lo más perturbador es que Reagan no era una conocida cualquiera. Taylor había sido la fotógrafa profesional contratada para las fotos del compromiso de Reagan en 2019 y meses después sería la fotógrafa oficial de su boda. La farsa se volvió tan grande y oficial que Taylor organizó una fiesta de revelación de género y un baby shower. Amigos y familiares se reunieron, la abrazaron y la llenaron de regalos, ropa y pañales para la futura bendición. En las fotos de ese día, Taylor sonreía radiante, pero por dentro la presión se estaba volviendo asfixiante. Lo más escalofriante es que un frasco de cristal lleno de arena de color rosa y azul, recuerdo de esa misma fiesta de revelación de género, terminaría siendo un arma asesina semanas después. Su mentira no podía durar para siempre. Tenía una fecha de caducidad inamovible. La fecha que ella misma había dado era el 9 de octubre de 2020. Conforme las hojas del calendario caían, la realidad comenzó a acorralarla. Wade ya tenía las maletas del hospital listas en la puerta de su casa, completamente emocionado por convertirse en padre.
Taylor Parker se había quedado sin margen de error. Estaba a solo horas del supuesto nacimiento y no tenía un bebé. La noche del 8 de octubre de 2020, a solo horas de que se cumpliera el plazo fatal con su novio, la frialdad de Taylor llegó a su punto de no retorno. Mientras Wade dormía creyendo que al día siguiente irían al hospital por su bebé, Taylor pasó la noche en vela frente a la pantalla. Su historial registró que vio videos instructivos que explicaban detalladamente cómo realizar una cesárea. Tecleó en el buscador qué herramientas eran necesarias para cortar tejido humano y cómo examinar los signos vitales de un recién nacido para asegurarse de que sobreviviera al corte. La computadora se había convertido en su manual de operaciones e Internet en el mapa exacto para ejecutar su cacería. Pero para ejecutarla como quería, ella debía contactar a aquella joven en la que meses atrás había puesto los ojos. No necesitó inventarse una historia, ya se conocían personalmente desde que ella había fotografiado su boda. Aprovechando ese vínculo previo, Taylor reactivó la comunicación con Reagan a través de Facebook Messenger y mensajes de texto. Utilizó una estrategia psicológica sumamente maquiavélica, el del falso vínculo de la maternidad compartida. Como Taylor supuestamente también estaba embarazada y con una fecha de parto casi idéntica, comenzó a inundar las publicaciones de Reagan con comentarios afectuosos y elogios sobre lo bien que lucía su vientre y emojis de corazones. Pronto las interacciones pasaron a ser chats privados más frecuentes, todo esto durante aproximadamente semanas antes del crimen. Taylor le hablaba de sus propios supuestos síntomas, de los antojos y de los nervios del parto, logrando que Reagan se sintiera identificada y bajara la guardia por completo. El 8 de octubre, un día antes del crimen, Taylor incluso le llevó a Reagan un café y Starbucks y un regalo para el bebé como un gesto de cariño, ganándose su confianza absoluta para el día siguiente. Entonces, el 9 de octubre de 2020, por la mañana, llegó el día del supuesto parto. Su novio Wade la esperaba con las maletas listas para ir al hospital, donde supuestamente le inducirían el nacimiento de su hija. Sin embargo, Taylor Parker no se dirigió a ninguna clínica médica, manejó directo hacia la casa de Reagan en Austin Street, New Boston, Texas. La joven, con total inocencia, abrió la puerta de su hogar y invitó a pasar a su por entonces amiga. En cuanto la puerta se cerró por completo, la falsa amiga desapareció. Taylor sacó un martillo de uña y aquel frasco de cristal con arena rosa y azul de su propia fiesta de revelación. Se abalanzó sobre Reagan, golpeándola repetidamente en la cabeza con una fuerza descomunal. Los impactos le provocaron 5 fracturas severas en el cráneo y le rompieron la nariz, dejándola semi-inconsciente en el suelo. Inmediatamente después, Taylor comenzó a atacarla con un bisturí. A pesar de sus aproximadamente 35 semanas de gestación y del traumatismo craneal, Reagan luchó desesperadamente por su vida y la de su bebé. Intentó sujetar la hoja directamente con sus manos, lo que le provocó cortes profundos y heridas extensas en las palmas, los dedos y los brazos. El asalto se convirtió en una persecución violenta, dejando salpicaduras y manchas por todas las paredes, los muebles y el suelo. Todo esto mientras Taylor le propinaba más de 100 heridas con arma blanca. El encuentro fue tal que el bisturí terminó perdido en el cuello de la víctima, donde quedaría hasta la autopsia.
En medio de este cuadro de terror, la pequeña hija de Reagan, Kinley, de tan solo 3 años y medio, se encontraba en aquella casa. Por un instinto que solo puede entenderse como milagroso, la niña se escondió bajo una manta en su cama en la habitación trasera, donde permanecería sola y aterrada durante horas hasta ser rescatada. Con la víctima totalmente incapacitada, agonizando boca arriba sobre su propio charco, Taylor ejecutó con una frialdad matemática lo que había estudiado la noche anterior. Tomó el bisturí y realizó un corte caótico en el abdomen de Reagan. Lejos de ser una incisión quirúrgica limpia, Taylor ejerció tanta presión que dejó marcas y rasguños profundos al intentar extraer al bebé y a la placenta directamente del vientre materno. La lucha fue tal que las uñas de Reagan fueron encontradas después dentro de la propia placenta, prueba del nivel de violencia con el que intentó defender a su bebé. Sin importarle el estado de la madre moribunda ni la presencia de la niña escondida, Taylor se movió rápido para encubrir sus huellas, envolvió a la recién nacida, corrió hacia la salida dejando un rastro visible de pisadas rojizas desde la sala hasta el camino de la entrada. Se subió a su automóvil y pisó el acelerador a fondo, huyendo a toda velocidad por la carretera. A los pocos kilómetros, en las inmediaciones de DeKalb, Texas, a no muy lejos de la frontera con Oklahoma, el exceso de velocidad y la conducción errática del vehículo llamaron la atención de un oficial estatal de Texas. Eran aproximadamente las 9:30 de la mañana. Al ver el auto pasar a gran velocidad, el oficial encendió las luces rojas y azules de su patrulla y comenzó la persecución, ordenándole que se detuviera de inmediato a un lado del asfalto. Para cualquier criminal con un bebé robado y un cuerpo manchado a sus espaldas, las sirenas policiales habrían significado el pánico absoluto. Sin embargo, en la mente fría y distorsionada de Taylor, ese policía no era una amenaza de arresto, sino una oportunidad perfecta para validar su mentira. Con una calma aterradora, orilló el automóvil y preparó su actuación definitiva. Cuando el oficial se aproximó a la ventanilla del conductor, se topó con una escena grotesca. Taylor estaba bañada con fluidos, pero su rostro no reflejaba la culpa de un homicidio, sino la fingida angustia de una emergencia médica. En su regazo sostenía el cuerpo de la pequeña bebé, que ya había empezado a tornarse de un color púrpura debido a la falta de oxígeno. Para hacer el engaño completamente irrefutable ante los ojos de la ley, Taylor llevó la farsa a un límite enfermizo. Había introducido el cordón umbilical y la placenta robada dentro de sus propios pantalones, pretendiendo simular de la forma más burda que el tejido seguía conectado de forma natural a su cuerpo. Mirando fijamente al patrullero con lágrimas en los ojos, exclamó con una desesperación que acababa de dar a luz allí mismo, a la orilla de la carretera, y que su bebé no estaba respirando. El oficial, impactado por la crudeza de la situación, no dudó de sus palabras. Sin perder un segundo, el agente solicitó el apoyo urgente de una ambulancia. Cuando llegaron, los paramédicos trabajaron desesperadamente para reanimar a la bebé. Le administraron epinefrina, la intubaron, le realizaron RCP y lograron recuperarle el pulso. Pensaron en un momento que salvarían a la bebé. Mientras tanto, un paramédico, Kelly Gerald, que había perdido un hijo años antes, le sostuvo la mano a Taylor durante todo el trayecto en la ambulancia para consolarla. Me sentí como una idiota cuando todo salió a la luz, declararía. La ambulancia trasladó de urgencia a Taylor
y a la bebé al hospital en Idabel, Oklahoma. Irónicamente, el mismo hospital donde Taylor le había dicho a Wade que daría a luz. Al cruzar las puertas de emergencia, Taylor intentó mantener su papel de madre primeriza en estado de shock, pero el entorno estéril de un hospital es el peor enemigo de un impostor. El personal médico entrenado para reaccionar ante partos de emergencias se movilizó de inmediato. Los paramédicos ya sospechaban. El líquido amniótico sobre la bebé estaba seco y escamoso, señal inequívoca de que no acababa de nacer. El estado del cordón umbilical tampoco coincidía con el parto reciente. Para nosotros era obvio que la bebé no había nacido en ese auto, testificaría uno de los paramédicos que la atendió. Mientras un equipo intentaba desesperadamente salvar la vida de la pequeña, los obstetras y enfermeras procedieron a examinar a Taylor. La frialdad en la sala aumentó cuando los exámenes clínicos revelaron la verdad absoluta. Taylor no solo no había dado a luz ese día, sino que era incapaz de hacerlo. El horror se apoderó de los médicos al comprender que la placenta y el cordón umbilical que Taylor llevaba en su ropa pertenecían a otra mujer que en algún lugar estaba muriendo lentamente. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, a las 10:18 de la mañana, Jessica Brooks, la madre de Reagan, entraba a la casa de su hija. Lo que encontró la quebraría para siempre. Rastros de líquido rojizo en el garaje, una huella manchada en la perilla de la puerta, unas pisadas de zapatos manchadas sobre el piso de la cocina. Y a su hija, boca arriba, con su cabello rubio teñido de rojo. Reagan, es mamá, háblame, por favor, gritó. No hubo respuesta. Llamó al 911, desgarrada. Su esposo Marcus llegó poco tiempo después junto a su mejor amigo Chris Hughes. Fue Chris quien, atravesando la escena, encontró a la pequeña de 3 años escondida bajo una manta en la habitación trasera. La cubrió con la manta para que ya no viera el cuerpo de su madre y la sacó por la puerta de enfrente. Trágicamente, a pesar de los esfuerzos médicos, la bebé, a quien sus padres habían bautizado como Braxlyn Sage, fue declarada muerta en el hospital. Al confirmar el fraude, el personal del hospital alertó de inmediato a las autoridades. Taylor Parker fue arrestada esa misma mañana. A partir de ese momento, las noticias del crimen corrieron y destruyeron por completo la vida de quienes la rodeaban. La reacción de su pareja fue devastadora. Wade Griffin pasó de estar en la puerta de su casa con las maletas listas, emocionado por cumplir el mayor sueño de su vida, el de ser padre, a descubrir que su novia no solo le había mentido durante 10 meses, sino que se había convertido en una asesina. Durante el juicio, el testimonio de Wade reflejó una profunda culpa y shock. Admitió haber ignorado decenas de señales de alerta, simplemente porque confiaba ciegamente en la mujer que amaba y en la ilusión de la familia que estaban construyendo. El abogado defensor pasó más de 40 minutos enumerando una a una las banderas rojas que Wade había pasado por alto. Dinero prometido que nunca aparecía, ejecutivos bancarios falsos que le mensajeaban, advertencias de su propia madre, advertencias del ex esposo de Taylor e incluso una amenaza de bomba en el hospital donde supuestamente nacería la bebé. Wade tuvo que admitir frente al tribunal que jamás había estado realmente enamorado de Taylor. Lo que le había encadenado a ella era la promesa de una vida de tierras, ganado y herencia millonaria que ella había inventado para retenerlo.
Familiares, amigos y conocidos, quienes asistieron al baby shower y celebraron la revelación de género, sintieron un asco profundo al comprender que habían sido utilizados como extras en una macabra puesta en escena. La comunidad entera de New Boston, Texas, quedó paralizada al ver cómo las tiernas publicaciones de Facebook de Taylor eran en realidad la puesta en escena antes de una cacería humana. En septiembre de 2022 inició el juicio. Durante las semanas que duró el ambiente en el tribunal osciló entre la incredulidad y la repulsión absoluta. Los fiscales desglosaron minuciosamente la obsesión psicópata de Taylor por retener a su novio, mostrando cómo compró panzas de silicona falsas, falsificó registros médicos e incluso organizó su propio baby shower. Sin embargo, lo que terminó por quebrar el testimonio de la corte fue el testimonio de la examinadora médica, al revelar que la víctima presentaba más de 100 heridas de arma blanca, 5 fracturas de cráneo, la nariz rota y heridas defensivas extensas, además de haber sido golpeada con ambos extremos de un martillo de uña y con un frasco de cristal de la fiesta de revelación de género. La conmoción fue total. Varios miembros del jurado se tapaban el rostro o evitaban mirar las pantallas con las fotografías de la devastadora escena. El público, compuesto en gran parte por vecinos de la pequeña comunidad de New Boston, observaba con un silencio sepulcral. No había espacio para la duda. El nivel de ensanchamiento evidenciaba una planificación fría con un brote psicótico. La defensa de Taylor Parker intentó aferrarse a un tecnicismo legal bastante cínico. Para salvarla de la inyección letal, argumentaron que, como la bebé lamentablemente falleció al poco tiempo de ser extraída, no se podía comprobar que hubiera nacido con vida de forma autónoma. Por lo tanto, según ellos, no existía el delito de secuestro. Esto importaba porque en Texas, para que un homicidio se convirtiera en elegible para la pena de muerte, debe cometerse junto a otro delito grave, en este caso el secuestro de una menor. Si tiraban abajo el secuestro, Taylor solo recibiría cadena perpetua por asesinato. Pero uno de los paramédicos fue claro en el estrato: si un bebé nace sin pulso, no hay pulso para recuperar, y ellos recuperaron el pulso de aquella pequeña. La bebé estaba viva cuando se la arrancaron a la madre del vientre. El 3 de octubre de 2022, el jurado regresó con un veredicto unánime: culpable de asesinato capital. La fase de sentencia se extendió por 25 días, durante los cuales el jurado escuchó a 142 testigos. Finalmente, el 9 de noviembre de 2022, se leyó la sentencia: pena de muerte. Taylor Parker se convirtió en una de las pocas mujeres del corredor de la muerte de Texas. Escuchó el veredicto completamente imperturbable, con la mirada fija al frente y el rostro congelado. No hubo lágrimas, no se le quebró la voz, ni mostró el más mínimo rastro de pánico o arrepentimiento. Se mantuvo con una frialdad robótica, la misma que utilizó durante 10 meses para engañar a su entorno. Mientras Taylor permanecía como una estatua al lado de la sala donde se encontraba la familia de la víctima, estallaría un llanto desgarrador, una mezcla de dolor acumulado. Jessica, la madre de Reagan, a pocos metros le hablaría a Taylor: eres un demonio, un pedazo de carne malvada. Mi bebé todavía estaba viva, luchando por sus bebés, cuando la abriste y le arrancaste a su bebé del estómago. Incluso ante el dolor más puro de una madre,
Taylor no pestañeó, mantuvo lo que los reporteros presentes describieron como una mirada muerta y vacía, que terminó por confirmar ante todos la total ausencia de empatía humana que la llevó a cometer semejante atrocidad. A día de hoy, mientras los archivos judiciales continúan su avance de revisiones y trámites institucionales, la comunidad de New Boston, Texas, mantiene el recuerdo de un suceso que redefinió los límites del peligro detrás de las pantallas. El proceso legal sigue su marcha fría y objetiva, uniendo el destino de Taylor Parker al destino de un sistema judicial que, tarde o temprano, ejecutará el veredicto final. Si el video o mi narración te gustaron, te invito a que conozcas esta otra historia, igual de real e impactante.